Hasta ahora hemos visto algunas estrategias para leer fuentes académicas que suelen ser textos extensos y especializados. Sin embargo, en la vida universitaria también existen otros textos que son frecuentes en las evaluaciones. Me refiero a las preguntas de evaluaciones. Pero, ¿por qué deberíamos dedicarle una sesión a aprender a leer adecuadamente las preguntas de evaluaciones? Deberíamos hacerlo debido a que es muy frecuente que los estudiantes se confundan y contesten algo que no les pidieron. Para poner una metáfora simple, si el enunciado del ejercicio pide multiplicar 5 por 5 y el estudiante puede llegar a sumar 5 más 5, entonces ahí hay un problema porque habría perdido todos los puntos del ejercicio por no responder lo que se solicitaba. En los cursos de letras sucede de la misma manera. En varias ocasiones he tenido estudiantes que contestaban sobre algo que no les preguntaban. A veces por prisa, a veces porque no leían con atención el enunciado. Por eso, en este video veremos las estrategias para leer enunciados de preguntas. La primera estrategia, aunque parezca redundante, es leer con cuidado la pregunta. Incluso hacerlo más de una vez asegurándome de que entiendo cada palabra. Recuerden que una frase o una palabra puede cambiar por completo el sentido de lo que estoy pensando. Si es que hubiera una parte de la pregunta que no entiendo, debo preguntarle al profesor a qué se refiere o qué quiso decir con esa frase o palabra. Es mi derecho. La siguiente estrategia es detectar las partes de la pregunta. Para ello vamos a utilizar algunas preguntas que aparecen en cursos de primer ciclo. Como pueden ver, en esta pregunta del curso de Laboratorio de Comunicación 1 se ha delimitado o especificado aquello que nos preguntan. Para comenzar, en la parte azul hay una referencia a una de las fuentes que nos han asignado previamente para la evaluación. En otras palabras, debemos responder de acuerdo con ese capítulo en concreto, no con otro capítulo y no con otra fuente. No obstante, es posible que haya otros casos como los que nos pidan comparar capítulos de dos fuentes diferentes, pero esto lo veremos más adelante. En rojo está marcado lo que se solicita al estudiante. Entender esto es fundamental, puesto que no es igual explicar a enumerar o a presentar ejemplos u opinar. En cada uno de estos casos, la respuesta a la pregunta sería distinta. Ahora bien, esto no significa que no haya solicitudes combinadas como explique y presente ejemplos o incluso una solicitud más específica como explique y presente ejemplos que no aparezcan en la fuente. Finalmente, en verde tenemos una referencia a información específica de la fuente, es decir, algo que aparece en la sección de la fuente sobre lo que se nos pregunta. En este caso, el detalle solamente lo podríamos conocer si hemos leído la fuente. En ese sentido, esta es una suerte de seguro que la evaluación tiene para que el estudiante pueda demostrar que conoce la información. En esta parte podrían ser diferentes especificaciones de la misma sección de la fuente, por cierto. Ahora veamos la pregunta de un control de lectura del curso Proyectos Interdisciplinarios 1. En este caso, al igual que el anterior, la parte azul es la delimitación de una fuente, en este caso un artículo, y específicamente una definición que aparece dentro de él. Esto significa que tendríamos que dejar de considerar aquello que no sea lo señalado. En la parte roja aparece la solicitud. En este caso nos piden ejemplificar, lo cual es diferente de opinar o explicar. La información específica en verde también funciona para integrar con las dos partes que hemos visto antes. Ordenando la pregunta, se trata de presentar ejemplos de la definición de violencia estructural de los autores Laparra y Tortosa que aparece en la charla de Rivero. Esto no significa que debo encontrar la conexión de ejemplos de violencia estructural que aparezcan en la conferencia y que sean compatibles con la definición de Laparra y Tortosa. Como se puede apreciar, al integrar las tres partes, la pregunta es sumamente específica. La parte anaranjada también es importante ya que especifica cuestiones de formato. En este caso se nos precisa una extensión, quizá porque al ser una pregunta abierta, el estudiante puede caer en la tentación de contestar con información de relleno o responder algo diferente a lo que se le pregunta. De igual manera, seguramente para asegurarse de que ha leído la fuente, se le pide colocar citas de paráfrasis en APA, las cuales, por cierto, son diferentes a las literales. Esto nuevamente confiere gran especificidad a esta pregunta.
Otro consejo que es importante es planificar las respuestas en función del tiempo. Esto significa que debo tener claro cuántas preguntas debo responder, pues algunas evaluaciones tienen preguntas opcionales o piden responder solo algunas de las que proponen. Por ello, no solo es importante leer cuidadosamente las instrucciones, sino también calcular el tiempo en función de la cantidad de preguntas. Por ejemplo, si la evaluación tiene 4 preguntas de una dificultad similar para 2 horas, una buena decisión, en principio, sería asignarle unos 30 minutos a cada una. Esto, sobre la marcha, podría ir variando, por supuesto. De igual manera, si no recuerdo la respuesta de una de las preguntas o si no la tengo clara, no debería perder el tiempo y empezar más bien por las preguntas cuya respuesta sí sé. En el caso de que se trate de una sola pregunta, como escribir un ensayo o analizar un caso, debo plantearme etapas, por si las hubiera. Por ejemplo, si se me solicita escribir un texto con introducción, desarrollo y cierre, lo más importante será el desarrollo, por lo que deberé dedicarle más tiempo que a las otras partes. Otro consejo que es importante es planificar las respuestas con una lluvia de ideas y un esquema. Para responder de manera sencilla y ordenada, puedo empezar haciendo una lluvia de ideas con todo aquello que recuerdo o se relaciona con la pregunta que me han hecho. A continuación, debo ordenar esas ideas en un esquema sencillo que no tiene que ser tan elaborado como los esquemas numéricos que vimos en los módulos pasados. Bastaría con que quede claro en qué parte van las ideas, de manera que cuando redacte la respuesta no tenga confusiones con el orden. Esta última recomendación es sumamente importante, pero es una de las menos tomadas en cuenta por los estudiantes. Se trata de revisar la respuesta. No importa cuál sea el curso, debes revisar siempre tu respuesta. Antes de entregar la evaluación, por lo menos una vez. Es común que hayas omitido algún paso o equivocado una operación o que se te haya pasado un error de normativa. Estas fallas a veces pueden ser detalles que te costarán un descuento en tu nota o, en el peor de los casos, pueden ser fallas del procedimiento que significan un error. Por ello, siempre revisa. Dedícale un tiempo a revisar la respuesta cuando la termines y al final también dale una revisión a toda la prueba. Verás que no dejas de perder puntos en vano. Como hemos visto en este video, existen algunas técnicas muy sencillas que pueden servir para resolver de mejor manera las evaluaciones. Debo leer con cuidado la pregunta hasta asegurarme de que la entiendo por completo, así como reconocer las partes de la pregunta. De igual manera, me conviene planificar las respuestas de acuerdo con el número de preguntas y el tiempo disponible. Finalmente, debo revisar cada respuesta después de terminar y mi evaluación general antes de entregarla.